Hola y buenas tardes, mis amigos, mis hermanos y hermanas en Cristo. Soy Julián, soy un médico aquí en Roseburg, Oregon, y estoy haciendo un nuevo canal y este es el primero, se puede decir, video en que yo estoy platicando con todos ustedes para hacer un poco de una introducción. Entonces, muchos de ustedes acerca de mi familia me han dicho, como Julián, debes hacer un canal acerca de sus sermones y las predicaciones que has dado y has hecho. Entonces, aquí estoy. Entonces, este mensaje va a ser un poquito diferente de las parábolas de Jesús. Este mensaje se va a tratar acerca de cómo podemos superar la ansiedad. Entonces, espero que este video, este mensaje, que también es vivo y lo estoy predicando en San Leandro, que puede ser de ánimo para cada uno de ustedes que a lo mejor ha pasado o a lo mejor ahorita mismo están en el proceso de batallando con la ansiedad. Entonces le vamos a dar recursos en la Biblia, cómo podemos aplicar la Biblia para nosotros en nuestras vidas, para ver cómo podemos superar la ansiedad. Entonces estoy tan agradecido que ustedes están aquí y espero que les gusten y también, como siempre, no olviden de subscribe y darme un thumbs up en las botones abajo. Muchas gracias, familia en Cristo. Hasta la próxima. Adiós. Que no compartir algo de la palabra con ustedes, entonces estoy tan agradecido con Dios por esta oportunidad, compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlos al cuarto capítulo de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4, vamos a leer versículos 6 y adelante. Y ya cuando están ahí, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por darnos otro día de vida. Gracias por tu palabra que es lleno de verdad. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que sin Él nada sería posible. Gracias por su sacrificio. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por nosotros. Y te pido, Padre, que hoy eres tú que estás hablando y no yo. Quiero ser usado por ti y por medio de tu Espíritu Santo. Te pido que guíes este estudio. Amén. Vamos a leer los versículos y luego vamos a comenzar. Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Wow. Podemos ver que el tema principal de lo que vamos a hablar hoy se trata de la ansiedad. Más específicamente, ¿cómo podemos nosotros como cristianos superar la ansiedad? ¿Cómo podemos superar la ansiedad? Todos nosotros tenemos un poco de ansiedad a vez en cuando, ¿verdad? A lo mejor están un poco preocupados por tu próximo cheque de pago, que si vas a tener suficiente dinero para la renta.
A lo mejor fueron al médico y te dieron unos estudios que todavía no quieren darte los resultados y estás un poco preocupado por los resultados. O a lo mejor ya te han diagnosticado con algo y estás preocupado por esta enfermedad que tienes. Entonces, Jesucristo mismo nos promete la ansiedad. No la ansiedad en sí, pero aún problemas. Él dijo en su palabra que vamos a tener problemas. Aún el libro de Job dice que vivimos en problemas, ¿verdad? Pero aún Pablo está diciendo a los filipenses, por nada sean afanosos. No ocupamos vivir en la ansiedad. ¿Qué tal si te dijera que ya no necesitamos vivir con la preocupación? ¿Qué tal si te dijera que sí es posible con el tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo recuperar tu gozo? Podemos tener paz en lugar de preocupación y gozo en lugar de ansiedad, por medio de las promesas de Jesucristo, por medio de esta palabra en Filipenses. Para dar un poco de contexto, a mí me encanta el contexto, entonces vamos a estar un poco de contexto en la historia de los filipenses. ¿Dónde estaba Pablo cuando encontró a Lidia? Él estaba en Macedonia. Si sabemos en Hechos capítulo 16, ahí era donde Pablo conoció a Lidia y él estaba en Macedonia y después de allí fue a un lugar que se llama Filipo. Y en esta ciudad pequeña, Lidia con un carcelero formaron la iglesia de Filipo. Entonces, esta carta fue escrita en el año 61 después de Cristo, más o menos, y Pablo estaba en la cárcel y estaba escribiendo esta carta a los filipenses, también junto a 3 otras cartas, la carta de Efesios, Colosenses y Filemón. Entonces, Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón eran los 4 cartas que Pablo escribió durante su tiempo en Roma como prisionero. Por eso se llaman las epístolas de la prisión, por buen sentido, ¿verdad? ¿Y qué tal? Pues Pablo nos da 3 puntos en que nosotros como creyentes podemos vivir nuestras vidas, 3 puntos claves que podemos practicar en nuestras vidas para no tener ninguna ansiedad. La primera cosa que Pablo está diciendo es, deben de estar en oración, suplicando y dando acción de gracias a Dios por todo. Vamos a leer. Versículo 6 otra vez dice, por nada estén afanosos. Wow. ¿Cómo puede decir Pablo esto? Él está diciendo por nada, porque la letra significa literalmente por nada sean afanosos. ¿Piensan ustedes que es posible no ser ansioso por literalmente nada? Pues Pablo sí sabía que era posible. ¿Cómo? Porque él está dándonos cómo él mantuvo su gozo durante el tiempo en prisión, ¿verdad? La primera cosa que ocupamos a saber es que Jesucristo nos mandó no ser preocupados. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñame el libro de Mateo. Por favor, libro de Mateo, capítulo 6. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que éste, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupen? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan.
Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba de campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero dice aquí, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bastándole a cada día sus propios problemas. Entonces podemos saber que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos manda no tener preocupación en nuestras vidas. ¿Por qué? Versículo 25, por eso les digo, no se preocupen. Versículo 31, por tanto, no se preocupen. Versículo 34, por tanto, no se preocupen. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él dice muy claramente que no debemos preocuparnos. Pero aún todavía lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? El comienzo de la libertad de una vida libre de ansiedad es primero reconocer que no ser ansiosos es un mandato de nuestro Señor. Y si estamos ansiosos todo el tiempo, eso es pecado. Eso suena un poco raro, ¿verdad? Porque crecía en la iglesia y sabía que echar mentiras era pecado, ver una mujer con malos ojos era pecado, pero nunca preocupación. Pero aquí dice la palabra muy claramente que aún tener esta preocupación crónica es un pecado. Yo por mucho tiempo he batallado con la ansiedad. Cuando entré a la escuela de medicina era puro exámenes. Y yo no era el más estudiante mejor de mi clase. Yo batallaba con mis estudios. Y ya cuando llegaba el examen, estaba muy preocupado, mucha ansiedad. Porque en ese mundo de medicina, ocupas siempre estar en un nivel muy alto. Ocupas siempre estar aprendiendo muchas cosas de todo el cuerpo humano y todo por 100 preguntas en un papel. Entonces siempre estaba muy ansioso durante mi tiempo en la escuela de medicina. Pero aún sabía que Dios estaba obrando en mí. Y recuerdo muy claramente, aún hace un mes, regresé de Oregon con mi prometida y era un tiempo muy bonito. Era un tiempo muy bonito, siempre estábamos juntos, ella vive en México, entonces me visitó por 2 semanas, estaba tan feliz y aún tomé un examen muy grande, un examen medical nacional y también me enteré durante ese viaje que pasé mi examen. Y entonces estaba dando gloria a Dios, estaba tan emocionado, tan agradecido. Y ya cuando se fue mi prometida, se regresó a México, y ya empecé a trabajar ahí en Highland Hospital otra vez, y empecé a tener un dolor tan feo en mi espalda. ¡Ouch! Y ya de repente se fue mi gozo, ¿verdad? Y estaba pensando, la primera cosa que pensé que era cáncer. O algo como una bola que estaba compresando mi columna. Estaba pensando cosas locas, ¿verdad? Y luego fui a Urgent Care y estaba muy preocupado. Y durante este tiempo estaba recordando las promesas de Cristo. Él me estaba diciendo, Julián, por nada se preocupas. No debes de preocuparse. Y
mi corazón se fue a Filipenses capítulo 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pero la primera cosa que hice es que perdí perdón. Perdí perdón. ¿Por qué? Porque básicamente el decir y tener preocupación es la misma cosa que decir desconfío en ti, Dios. La definición básica de la ansiedad es desconfiar en Cristo y desconfiar en Dios. Esa es la definición básica. De manera similar, Jesús nos dice específicamente que no nos preocupamos por el futuro. Ya te voy a dar el primer paso, la receta por no ser ansioso. La primera cosa es oración. La primera cosa es oración. La oración no es el mismo que la súplica. La súplica es la acción de pedir o rogar por algo con seriedad o humildad. La oración, por otro lado, es simplemente pasar tiempo hablando con Dios. ¿Cuántas veces tú tienes tiempo para orar a Dios en tu vida? La primera receta, la primera cosa para no tener y vivir una vida sin preocupación es estar en oración. En la forma que dice Pablo aquí, oración, no significa lo que muchos de ustedes saben de oración. Básicamente es una manera de vivir. Vivimos en tal manera que siempre estamos orando. Sé que es imposible estar orando continuamente 24/7, porque ocupamos a dormir, ocupamos ir al trabajo, X. Pero sé que todos ustedes tienen break en sus trabajos, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes tienen lonche en su trabajo, ¿verdad? Podemos tomar al menos 5 minutos más en mediodía para orar en oración. La segunda palabra, y suplica, es la actitud en que nosotros vamos a Él. En que nosotros vamos a Él con una actitud de humildad. Me da mucho gusto que cuando nosotros en lunes, cuando estamos orando, siempre empezamos con gracias Dios. Aquí es la otra palabra también. En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. Esta es la otra cosa. Acción de gracias, siempre empezamos nuestras oraciones con darle gracias a Dios. Es absolutamente necesario darle gracias a Dios en cualquier circunstancia en la que estás. Si te levantaste este día caminando, da gracias. Si puedes ver y escuchar este día, da gracias. Si alguien te rebosó muy feo en camino a esta iglesia, pero no estabas en un accidente, darle gracias. Y aún si te chocaron, pero nadie se lastimó, da gracias, ¿verdad? Esto es muy clave en mi vida. Durante ese tiempo que tenía dolor en mi espalda, estaba trabajando en el hospital y me tocó la especialidad de gastroenterología. Las personas, los doctores que hacen la colonoscopía y la endoscopía. Y tenía el privilegio de conocer un joven que estaba allí como paciente. Y este joven tenía cáncer en su riñón. Y por eso él ocupaba tener quimioterapia. Y sabemos que uno de los efectos malos de la quimioterapia, pues muchos, pierdes tu cabello, pero aún mucho más, también baja tu sistema inmunológico. Y cuando eso pasa, viruses que nuestro cuerpo humano saludable pueden batallar, él ya no puede batallar.
por la quimioterapia. Entonces él se presentó con mucho dolor cuando estaba tragando comida. Entonces nosotros queremos hacer una endoscopía para ver cuál era el problema. Y cuando entramos ahí, podemos ver bastantes úlceras en su esófago y también en su estómago. Y estas úlceras específicamente eran causadas por un virus que se llama CMV. Y CMV es un virus que todos nosotros tenemos CMV, pero porque nuestro sistema inmunológico siempre está batallando este virus, no se presenta. Pero este pobrecito de joven, su quimioterapia bajó sus sistemas de defensa y ya tenía muchos úlceras de CMV. Y yo estoy aquí con mi dolor de espalda. Entonces, todo es de perspectiva. Todo se trata de la perspectiva. Debemos estar verdaderamente agradecidos con Dios por nuestras vidas. Agradeciéndole porque podemos caminar, hablar, escuchar, ver, manejar. Hay muchas personas en los hospitales que ya nunca van a poder caminar porque estaban en un accidente. Hay muchos niños aún en otras partes del mundo que sus mamás no tenían vacunas y ya nacieron sin poder ver y ya son ciegos por todas sus vidas. Y les prometo que ellos querían ver como ustedes me están mirando hoy. También en la misma manera, hay niños que otra vez sus mamás no se vacunan y nacieron no pudiendo escuchar. Como ustedes me pueden escuchar hoy. Sí, cosas malas pasan en nuestra vida. Eso sí es real. Pero aún tenemos muchas bendiciones cada día que Dios nos ha dado. Darle gracias a Dios por las cosas que sí están yendo bien en sus vidas. Y no se enfoquen en las cosas malas. Y especialmente no se enfoquen en las cosas en el futuro que ni han pasado. Aquí dice muy claramente Pablo, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, eso es muy clave, ya podemos dar a nuestro Señor Jesucristo nuestras peticiones. Aquí dice, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces, cuando entramos a su presencia con la unidad, cuando le damos gracias por las cosas buenas en nuestras vidas y ya estamos listos para presentarle a Él nuestras peticiones. A veces estamos ansiosos simplemente porque no le hemos presentado a Dios una petición específica. ¿Usted tiene ansiedad? ¿Ustedes están preocupados? Pues, ¿les ha dado esta petición a Dios? Muchas personas tienen ansiedad porque no le ha dado a Dios esa petición específicamente. Ya cuando tenía ese dolor de espalda, le di, ¿sabes qué? No sé qué está pasando, pero te lo voy a entregar a ti. También tengo una historia de mis compañeros de cuarto que tenía hace 6 meses. No tenía mucha sabiduría, debería investigar un poco más antes de vivir en este lugar que vivía antes. Era un lugar muy bonito o bonita, era un lugar que era cerca del hospital, buen precio, la renta, todo bien. Pero después de una semana me enteré que mis compañeros de cuarto no estaban viviendo de una manera saludable y tampoco de una manera orando a Dios. Y yo me conozco a mí mismo que soy muy débil.
Yo conozco a mí mismo, especialmente mi pasado, con muchas malas cosas que ellos estaban haciendo. Yo sé con el tiempo, a lo mejor esa tentación me pasa a mí y yo me caigo. Entonces la primera cosa era no ir a Dios. La primera cosa que yo trataba de hacer es buscar en internet, Craigslist, ¿cómo puedo salirme de esta casa como ya? Yo quería tratar de arreglar este problema, primeramente. Pero aún, cuando ya no podía hacerlo, cuando ya no buscaba nada, porque había muchos lugares que eran, pues, no muy bonitos o bonitas, muy cara la renta, habían lugares muy lejos del hospital y estaban tan frustrado, pero lo que olvidé era dar mi petición a Dios. Y también, eso es muy clave, hermanos y hermanas, darle saber a alguien que tú tienes confianza en tu vida, personalmente, orar por ustedes. Y por eso doy tantas gracias a Dios por el grupo de varones que tenemos el lunes. Con eso les pedí, oye, estoy pasando por este problema, por favor, oren por mí. Y después de 2 semanas, Dios me dio un lugar para vivir. Ya encontré un lugar para vivir. Con la oración. Y también yo le pedí, ¿sabes qué, Dios? No puedo hacerlo. Tú estás en control. Perdóname por no tener sabiduría antes de mano de entrar a esta casa, pero te lo entrego a ti. Él era tan bueno conmigo. Entonces, si tienes ansiedad, hablan con alguien. Hablas con alguien que tiene confianza, a lo mejor debes de ir a nuestro grupo de oración, si tienes tiempo. O si no, pues nomás compártelo con alguien que sí tienes confianza. Muy bien. Entonces, después de reconocer que no ser afanosos por nada es un mandato por nuestro Señor Jesucristo, después de dar gracias a Él por todo en tu vida, una vez que le has presentado tu petición específica, ¿qué dice la Biblia? Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La palabra paz, en la palabra griega es eirene, es algo sobrenatural. Nuestro Señor Jesucristo también dijo estas mismas palabras en Juan capítulo 14. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, abren sus Biblias a Juan capítulo 14, por favor. Juan 14 y versículo 27. Vamos a ver qué dice nuestro Señor acerca de la paz. Jesucristo ya está en camino a Calvario y está dando a sus discípulos unas palabras de ánimo. Vamos a esperar a nuestros invitados. Bienvenidos. Entonces, aquí en Juan capítulo 14, Cristo está dándoles a sus discípulos una promesa. Jesucristo está dándoles alguna promesa. Vamos a leer capítulo 14, versículo 27, que dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. En este pasaje Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos y en este tiempo la despedida en hebrea es una palabra shalom. ¿Quién de aquí sabe de shalom? Sí, es una palabra muy común en el tiempo de Jesús cuando estaba despidiendo de unos amados queridos.
es la misma cosa que significa la paz sea contigo. Pero Jesús fue más allá cuando dijo, mi paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se lo doy como el mundo lo da. En otras palabras, la paz de Cristo es sobrenatural y es algo que ni siquiera nosotros como creyentes podemos explicar. ¿Alguna vez ustedes han estado en una situación que todo a tu alrededor está roto, pero aún así tienes un paz sobrenatural? Y aún las personas a su alrededor te miran y, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué estás en paz si esto pasó y esto pasó? ¿Por qué? Porque la paz de Cristo está en nosotros. Cristo estaba hablando de su Espíritu Santo en este pasaje. Cristo estaba diciendo que mi paz, mi espíritu, cuando yo muera, va a estar con ustedes. Y va a ser un tipo de paz que es muy diferente que el mundo. ¿Y qué es la cosa opuesta de la paz? Sí, la ansiedad, ser afanosos, ¿verdad? Entonces Cristo está dándoles a ustedes la oportunidad para tener paz. Vamos a leer la palabra guardará. Dice, y la paz de Dios, vamos a regresar a Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La palabra guardará, furero, es una palabra militar. Es una palabra militar, generalmente se usa en el contexto de una fortaleza fuerte o un tipo de pared alrededor de un objeto, como una pared que está alrededor de una ciudad. Cuando rendimos nuestras oraciones y nuestras súplicas a nuestro Señor, Él pondrá una fortaleza sobrenatural alrededor de nuestros corazones y nuestras mentes. A veces es un poco confuso qué significa nuestros corazones, ¿verdad? O qué significa nuestras mentes. Básicamente, nuestro corazón es otra palabra para nuestras emociones. Y la mente es otra palabra de nuestros pensamientos. Entonces, si leemos ese mismo versículo, otra vez podemos decirlo así. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tus emociones y tus maneras de pensar. Si tú tienes esta paz, la paz de Cristo va a guardar sus emociones y manera de pensar. ¿No estás de acuerdo en que nuestras emociones y nuestra forma de pensar pueden cambiar tanto todo el día? Pero la palabra de Dios no cambia. Si aplicamos la palabra de Dios, vamos a poder tener paz en nuestra vida. No hay ninguna manera de tener paz si no tienes el príncipe de paz en su vida. Y eso es cuando quiero dar un poquito de minutos para dar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Pues antes de saber las buenas nuevas, ocupamos saber las cosas malas. Sabemos que vivimos en un lugar con pecado, ¿verdad? Y sabemos que el pecado es caer de la perfección de la gloria de Dios. Y dice ahí muy claramente en Romanos 3:23 que por tanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y Dios es perfecto. Dios no puede dejar entrar nadie en su presencia con pecado. Entonces, ahorita mismo, si no tienes a Jesucristo, desafortunadamente estás abajo de la ira de Dios ahorita mismo. Pero aquí están las buenas noticias. Que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo perfecto a morir en la cruz por nuestros pecados.
y después de 3 días resucitó. Y si tú te arrepientes de sus pecados hoy mismo y crees que Jesucristo murió por ti, hoy tendrás vida eterna y paz. Hoy tendrás vida eterna y paz. Muy bien. La segunda cosa, cuando ya realmente has aceptado a Jesucristo, ¿cómo podemos seguir teniendo paz? La segunda cosa es, debemos reemplazar nuestros pensamientos ansiosos con pensamientos positivos. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 8 y adelante. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también, vamos a parar ahí. Entonces, aquí está diciendo Pablo muy claramente que debemos reemplazar nuestros pensamientos negativos con pensamientos de verdad, de dignidad, de justicia, ¿verdad? Sabemos que nos sentimos como las cosas que miramos todo el día. ¿Quién de aquí le encantan las redes sociales? ¿Quién de aquí le encanta el Facebook? Yo voy a decir la primera persona. Ok, porque sé que nadie sabe. Ok, gracias, muy bien. Me encanta mirar el TikTok. Me encanta mirar todas esas cosas. Pero 99% del tiempo, las cosas en las redes sociales son llenas de cosas negativas, ¿verdad? A lo mejor pueden estar de acuerdo con esto. Entonces, no podemos esperar tener paz si siempre estamos en cosas negativas en nuestro teléfono. No suena bien eso, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo, en vez de perder tu tiempo en las redes sociales, en el chiste, en las cosas no de Dios, debemos estar siempre en la verdad. Es decir, debemos empezar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Verdad. Exactamente. Si nosotros ponemos la palabra de Dios y tomamos más en serio la palabra de Dios y estamos más tiempo en la palabra de Dios, como nosotros estamos en nuestros teléfonos, las redes sociales, al mismo tiempo estaríamos mucho menos ansiosos, ¿verdad? Quiero hablar de 2 palabras muy claves: verdad y pureza. Las cosas de este mundo son falsos y impuros. ¿Están de acuerdo de esto? Sí, ¿verdad? Si podemos ver ahí fuera, hay cosas llenas de mentira y impureza. Aún cuando voy al gimnasio, ocupo nomás estar enfocado en las cosas enfrente de mí, porque sé que hay muchas personas que a lo mejor no deben de estar vestidos en una cierta manera y son cosas impuras para nuestra mente. Y también estoy en las redes sociales y estoy mirando todas esas cosas negativas. Entonces, ¿cómo puedo yo tratar de tener una vida de paz si estoy mirando todas esas cosas? Yo estoy hablando a mí mismo. No estoy simplemente predicando a ustedes. Eso es algo que yo todavía lucho y batallo a veces con la ansiedad y a ver cosas que no debo de ver. Y las cosas puras. Básicamente, Jesucristo es estas 2 cosas. Jesucristo es verdad y Jesucristo es puro. Y si nos enfocamos en Jesucristo por medio de su palabra y oración, podemos ver que ya no vamos a tener ansiedad. Hace 2 semanas estaba tan ansioso y paré de estar en las redes sociales. Y después de una semana podía sentir paz. Simplemente de dejar
las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Porque todas estas cosas es comparación. Es comparación en lo que, mira lo que yo tengo y lo que tú no tienes. Mira mi cuerpo que tú no tienes y que nunca vas a poder tener. Mira mi vida y mis riquezas que tú nunca vas a poder tener. ¿Por qué nos enfocamos en estas cosas? ¿Verdad? Es muy interesante. Pero Pablo está diciendo, por favor, hermanos, les ruego que deben de enfocarse de las cosas que son verdadero, lo digno, lo justo y lo puro. Quiero también hablar un poco del poder del mente. Hay varios estudios que dicen que nuestra mente puede causar cosas físicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si olemos algo como una hamburguesa, nuestra mente hace una respuesta física y empezamos a ¿qué? Salivar. Entonces, eso es un pequeño ejemplo. Pero también las cosas negativas, si estamos siempre ansiosos, los estudios dicen que nuestra presión arterial se suba. Y el número 1 causa de ataque de corazón es la presión alta de arterial. Entonces, si siempre estamos ansiosos, podemos tener un ataque de corazón. Entonces, también, siempre están estresados, puede subir nuestra hormona que se llama cortisol. ¿Quién aquí sabe qué es cortisol? Cortisol básicamente es una hormona que sale de nuestros riñones cuando estamos bajo estrés. Y si tenemos estos niveles de cortisol tan altos por mucho tiempo, diabetes viene. Y diabetes es el número 1 causa de muerte para las personas que tienen los riñones dañados. Y sabemos que el ataque de corazón es el causa número 2 de todos los Estados Unidos para la muerte. Entonces, todo esto empieza con la mente. La mente puede subir nuestra presión arterial. La mente puede subir nuestro ritmo de corazón. Entonces, quiero que cierren los ojos. Ahorita voy a hacer un experimento. Y quiero que se imaginan un limón. Imaginan que tienes un limón amarillo brillante en tu mano. Ahora, imagina que estás cortándolo en la mitad. Huele el olor cítrico. Ahora, quiero que imagines que estás tomando una mordida grande de este limón. Siente el jugo, la acidez tocando tu lengua. Ok, ahora abre los ojos. ¿Qué pasó? Tu cuerpo reaccionó, ¿verdad? Empezaste a salivar un poco en simplemente de pensar en algo. El punto de este experimento es que nuestros pensamientos son lo suficiente poderosos como para provocar respuestas físicas en nuestro cuerpo. ¿Verdad? Yo tengo una tía que sufrió por muchos años con gastritis cuando estaba estresada. Se dolía el estómago. Entonces, todas esas cosas son reales y empieza ¿dónde? En la mente, exactamente. Entonces, Pablo está diciendo aquí muy claramente, deben de tener cuidado que entre y que quede en su mente. Pablo está diciendo que tú puedes controlar tus pensamientos. A veces pensamos que es imposible, ¿verdad? No puedo parar de pensar esta cosa. Pero a lo mejor no puedes parar lo que entra, pero sí puedes determinar qué se queda en tu mente. ¿Cómo? Para reemplazar este pensamiento con lo otro. Debes de reemplazar este pensamiento con la verdad de la palabra de Dios y el amor que Él tiene por nosotros.
La mente, como acabamos de descubrir, es una cosa muy poderosa que puede determinar cómo vivimos nuestras vidas. Algo que los psicólogos han descubierto es que es imposible tener dos pensamientos en el mismo tiempo en tu cerebro. Es imposible, no puedes. Entonces, cuando estás batallando con los pensamientos negativos, primeramente piensa en la verdad. Ore a Dios y reemplaza esa oración. Yo hago esto menos como 10 veces al día. Sí. Ahora, todo lo que te he enseñado por medio de la palabra de Dios para no tener ansiedad, ¿esto ocurrirá de la noche de la mañana? Este sermón que te estoy dando ahorita te curará por completo de la ansiedad. Vamos a leer el versículo 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? Práctica, exacto. Cuando yo empecé, y eso es el tercer punto, gracias. Cuando yo empecé a querer tener el deseo de tocar la guitarra, ¿piensan ustedes que después de ver un video de YouTube una sola vez, que de repente ya estoy aquí tocando con ustedes? No, ¿verdad? Cuando tenía 14 años me regalaron esta guitarra por mi cumpleaños. Y no tenía nadie para enseñarme cómo tocarla, pero sí tenía YouTube. Entonces fui en YouTube y no sabía cómo leer las notas, pero las personas en YouTube estaban diciendo, pone este dedo aquí, pone este dedo aquí y pone este dedo aquí. Ok, puedo hacer esto. 10 años después, empecé a ir a la iglesia y tenía un deseo para tocar la guitarra para nuestra iglesia. Solamente había un problema. No sabía cómo leer música. Era como Chinese. Porque no sabía qué significa do, no sabía qué significaba re menor, no sabía no sé. Era un lenguaje nuevo para mí que ocupaba traducir las notas en unas formas, poner mis dedos. Y también en el principio mis dedos dolían bastante. Porque la metal con mis dedos sentía feo. Pero con el tiempo había un señor que se llamaba Alfonso. Y Alfonso sí sabía cómo leer las notas. Y Alfonso dijo, ¿sabes qué, Julián? Cada domingo después del servicio vamos a estar aquí por 20 minutos y vamos a leer la música juntos. Y él me enseñó. Entonces, por un año, por 20 minutos cada domingo, empecé a tocar la guitarra y leer las notas. Lo que un día pensé que era imposible, con la práctica y con el tiempo, ahora lo hago con ustedes y por ustedes. Ya puedo decir con el tiempo y la práctica que soy competente en tocar la guitarra. Ojalá que sí, ojalá que no suena muy mal, ¿verdad? Según yo. De la misma manera, Pablo nos recuerda que simplemente saber cómo superar la ansiedad no es suficiente. El prédica que te di hoy no es suficiente. Ocupas a tener estas cosas. Oración, súplica, acción de gracias, reemplazar estos malos pensamientos día tras día tras día, para un día final tener paz y no preocuparse en sus vidas. Todavía yo, hermanos, no he logrado esto todavía, pero sí estoy más cerca que ayer, ¿verdad? Y eso es el punto. Cada día podemos estar un poquito más cerca de tener completamente paz en nuestras vidas. Algo práctico que ustedes pueden hacer esta semana
son estos. 3 cosas. La primera cosa, te invito a orar cada vez que sientes un pensamiento negativo entrando en tu mente y da gracias a Dios. Te invito que ores cada vez que sientes un pensamiento negativo entrando en tu mente y da gracias a Dios. Eso es número 1 que ustedes pueden poner en práctica esta semana. La segunda cosa que es muy simple también es escribir en una libreta una sola cosa por lo que estás agradecido esa mañana. Una sola cosa. Cuando miras lo que estás agradecido en la mañana, tu mente automáticamente empieza con una nota positiva. Por favor, la más peor cosa que puedes hacer cuando te levantas es mirar TikTok, es mirar las redes sociales. Porque los estudios dicen esto, que las personas que hacen eso tienen más ansiedad. Es un facto, es verdad. En vez de empezar tu día con en vez de empezar tu vida con las cosas falsas, debes de empezarlo con las cosas verdaderas. ¿Okay? Y terceramente, debemos memorizar esos versículos, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y adelante. Una nota final. La paz no es pasiva. Es algo que requiere activamente nuestro enfoque, nuestra gratitud y llena nuestras mentes con la verdad de Dios. Lo voy a decir una vez más. La paz no es pasiva. Es algo que requiere activamente nuestro enfoque, nuestra gratitud y llena nuestras mentes con la verdad